Amén. Muy bien, nuevamente bienvenidos a todos. La verdad que es un gusto poder estar aquí en la iglesia, ¿sí? Y falta poco para que todos podamos estar nuevamente aquí reunidos juntos, viéndonos cara a cara. Y me encanta este tiempo, estas semanas, donde podemos cada día o bueno, lunes, miércoles y viernes ir adelantando e ir pensando cada día, ¿no? En lo que se va a estar enseñando el día de hoy. Esta semana, no sé si estás perdido o no, Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad, ¿sí? Así que espero que estés listo con tu Biblia, preparado para que Dios te hable en esta mañana. Y sin más, hoy en esta mañana tenemos con nosotros al pastor Willy Sang. Así que adelante. Wow, muchas gracias, Juanpi. Y realmente cuán grande es nuestro Dios. No, lo aprendí mal. Sí. Ahora. No me escucharon entonces. Bueno, realmente quería dar gracias a Dios realmente por este tiempo que podemos estar juntos acá. Daba gracias a Juanpi por la presentación y también por el tiempo de las canciones, que no canté tan fuerte como yo hubiera querido, pero sí canté. Sí canté, ¿no? Y esta última canción, cuando habla de la grandeza del Señor y que cuán grande es Él, realmente es algo que realmente inspira y motiva a entender a cuán gran Dios estamos sirviendo, ¿no? Y debe humillarnos. Ok, vamos a la tercera bienaventuranza, y es muy emocionante realmente pensar en esta tercera bienaventuranza. Si no has estado escuchando los sneak peek, no sé si lo dije bien, háganlo, por favor. Realmente Dios ha colocado personas para hablarles personalmente y realmente nos ayuda a ver diferentes perspectivas de cómo, bueno, en esta semana, de cómo es ser manso, ¿no? ¿Qué es esa mansedumbre, ¿no? Entonces realmente, nuevamente recalcamos eso, los lunes, los miércoles y viernes. No somos enseñadores perfectos, pero tratamos de hacer lo posible para que el Señor nos hable a nosotros y después de hablarnos a nosotros, poder ser bendición a otras personas. Te invito a que podamos orar y vamos a dejar este tiempo en manos del Señor. Y vamos a ver Mateo capítulo 5, versículo 5, ¿sí? Oramos. Padre, muchísimas gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque en medio de la pandemia, Señor, hemos visto tu cuidado, tu protección, tu provisión hacia nuestras vidas, Señor. Gracias por cuidar de nuestra iglesia, por cada uno de los integrantes, Señor. Y Padre, es increíble, Señor, pero antes de que nosotros te pidamos las cosas, Señor, tú ya sabes lo que tenemos en nuestros corazones. Pero a ti te agrada. Como un padre le gusta escuchar a su hijo, a su hija, a ti te agrada cuando nosotros, siendo tus hijos, te rogamos, Señor. Y apelando a esa promesa de que tú nos escuchas, Señor, queremos rogarte que tú nos hables con tu palabra, que tú nos hables a través, Padre, de las Escrituras, y en tu voluntad, Padre, utilízame, Señor. Bendice este tiempo en nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, esta es la tercera bienaventuranza. Leo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No sé si se acuerdan, hace más o menos tres semanas atrás, nosotros vimos empezando lo que son las bienaventuranzas. Y bueno, esa vez me tocó a mí también dar la primera bienaventuranza a los pobres en espíritu. Y había hablado un poco acerca sobre cómo Spurgeon explica acerca de las bienaventuranzas como si fuera una escalera. Y que el primer peldaño, el primer escalón debe estar en el piso, pegado al piso, porque de esa manera es más fácil subir, ¿no? Y también habíamos hablado de que para poder subir de una manera cómoda esa escalera, iba gradualmente. Y es interesante, si la primera bienaventuranza apela al intelecto, voy a repetir esto, apela a que nosotros entendamos nuestra condición de pecadores.
nuestra indigencia espiritual, nuestra incapacidad espiritual, eso nos va a llevar al segundo peldaño o al segundo escalón. Y el segundo escalón va a apelar un poco hacia las emociones, porque la Biblia habla de llorar, ¿no? Dice, bienaventurados los que lloran. Entonces, cuando yo entiendo intelectualmente cómo yo estoy, debe afectar mis emociones. Debe afectarme de tal manera que la Biblia dice que es llorar al ver lo que el pecado produce en tu vida y en mi vida. ¿Y qué produce el pecado en tu vida y en mi vida? Desastre. Eso es lo que puedo decir, desastre. ¿No? La Biblia habla que por el pecado viene la muerte. Dios ya solucionó la muerte. Si tú has creído en Cristo Jesús, tú ya venciste a la muerte. Pero hay algo que el pecado aún nos puede quitar. Es el gozo en la vida cristiana. Hermanos, abro un paréntesis en esta pequeña introducción. ¿Sí? Satanás, ni el pecado, ni Satanás, ni el mundo nos puede hacer nada. No nos puede quitar la salvación, dice la Biblia. Pero sí puede quitarte el gozo de la salvación. Por eso David clamó en el Salmo, dice, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque después de haber pecado con Betsabé, entendió su condición y él lloró también. Ahora, nosotros la semana pasada también vimos cuando Cristo llora, ¿no? ¿Y por qué Cristo llora? En Juan capítulo 11, si no me equivoco. ¿Te acuerdas? No, en Juan capítulo 11, Cristo intencionalmente retrasó su llegada cuando estaba enfermo Lázaro. ¿Y qué pasó? La Biblia dice que murió y Cristo intencionalmente demoró 4 días. Cuando llegó vio la gente llorando y la Biblia dice que su espíritu se conmovió. Y la Biblia ahí declara el versículo más corto, y Jesús lloró. Jesús lloró, ¿por qué? Porque vio lo feo que el pecado produce, ¿no? Y por eso lloró. Nuevamente, la primera bienaventuranza, yo entiendo mi condición. Al entender esa condición me afecta y, wow, me da tristeza la condición en que el pecado, lo que puede producir el pecado. Esta tercera bienaventuranza tiene que ver con la voluntad o la acción, ¿sí? Esta tercera bienaventuranza, ¿sí? Podemos ver como una acción. ¿Por qué? Porque para que alguien sepa que tú eres manso, necesitas ver una reacción tuya ante circunstancias o ante cómo tú te comportes, ¿sí? Fíjate bien, dice aquí en la tercera bienaventuranza, bienaventurados los que tienen me salté, estoy leyendo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos van a recibir la tierra por heredad. Realmente ya los que escucharon los sneak peek, ellos dijeron muchas cosas de diferentes ángulos y cada uno apuntaba muy bien. Me acuerdo la referencia de Arlene, de que cuándo fue que se mencionó a Chespirito o al Chavo, ¿no? Entonces, ahí es interesante porque muchas veces hoy en día las personas hablan de la mansedumbre como si fuera un sinónimo de debilidad, inclusive hasta de que es una persona tonta, y no tiene nada, absolutamente nada que ver. Si lo pudiéramos decir, una persona manso en la Biblia tiene que ver que alguien que ha aprendido, y recalco esa palabra porque después lo vamos a explicar, ha aprendido a dominar sus propios impulsos. ¿Quieres que te diga algo, hermano? Hermanas, una de las cosas más difíciles de dominar, ¿sí?, es a ti mismo, a mí mismo. Por eso la Biblia declara, cuídate de ti mismo, ¿no? Y la Biblia apela mucho a que nosotros tengamos dominio propio, pero ese dominio propio tiene que ver directamente con cuánto yo dejo el control de mi vida a Dios. Por esa razón, en Efesios la Biblia dice, sed llenos del Espíritu Santo. Primero dice, no te embriagues, porque cuando una persona está borracha o está embriagado de alcohol o de mosto, dice la Biblia que no tiene control de sí mismo, y eso no hay necesidad de explicarlo. Pero no solamente el alcohol nos puede controlar, la envidia nos puede controlar, el enojo nos puede controlar, el orgullo, la avaricia, todos esos pecados que a veces aparentemente no se ven, te puede controlar a ti. Y sin mencionar otros pecados, lujuria, todas las cosas que a ti se te pueda venir en la mente, te lo resumo de esta manera. Cualquier pecado esclaviza, ¿no? ¿Te acuerdas lo que dice en Juan 8:34? Juan 8:34, Cristo mismo lo declaró.
Juan 8:34 dice, y Jesús dijo, todo aquel que practica pecado es esclavo de ese pecado. Y cuando una persona o nosotros somos esclavos del pecado, no tenemos dominio propio, chicos. Apelando, la mansedumbre tiene que ver con dominio. Los enseñadores de los sneak peek, perdón por hacer tanto énfasis, porque realmente animo que todos los puedan escuchar, no porque seamos los grandes oradores, sino es algo que Dios nos está mostrando en este tiempo. Si no me equivoco, cada uno de los tres habló referencias sobre el caballo. Y es muy interesante. Quizás no son del caballo. A cada uno de los animales domésticos que hoy en día tenemos, un animal que no sea amansado, es un animal que es como salvaje prácticamente y actúa por instinto, actúa por impulsos. ¿Cuál es mi instinto natural y mi impulso natural? Según la Biblia, yo soy pecador y mi instinto es hacer lo malo, ¿no? Y si yo no tengo dominio propio de eso, yo voy a reaccionar lo peor de mí. Una vez alguien dijo, si yo agarro, se me quedó, iba a traerlo del baño, pero una esponja. Cuando tú tienes una esponja, ¿sí o no? Dependiendo de lo que tenga dentro de la esponja, cuando la esponja lo apachurra, eso sale, ¿sí o no? Cuando nosotros estamos llenos de nosotros mismos, apachurramos, sale todas las cosas malas de nosotros. Pero si estamos llenos de Dios, escuchen bien esto. Si yo estoy lleno de Dios y la esponja o mi vida está lleno de Dios, cuando vengan las circunstancias difíciles y me apachurren, ¿qué debe salir? Debe salir Dios. O sea, las circunstancias van a demostrar lo que hay dentro de nosotros. Las circunstancias son las cosas que te van a apachurrar. Y cuando nos apachurran, ahí puede salir lo que la carne de Willy puede expresar o lo que el poder del Espíritu Santo puede hacer en ti y en mí, ¿no? Y en esta mañana vamos a ver dos personajes y te desafío a que a través de estos dos personajes podamos aprender un poquito más sobre qué es ser manso, qué es la mansedumbre, y tú verás que cada una de las bienaventuranzas tiene un premio, ¿no? El premio dice, bienaventurados los pobres de la primera bienaventuranza, de ellos es el reino. El segundo premio de la segunda bienaventuranza, ellos van a ser consolados. Este tercer premio tiene que ver con recibir la tierra por heredad. Alguien sin control jamás va a poder administrar algo, ¿no? Pero vamos a concentrarnos un poco en lo que es en esta palabra y vamos a utilizar dos personajes específicamente. Vamos a ver la vida de Moisés. Es uno de los personajes que la Biblia declara el hombre más manso sobre la tierra. Eso lo vamos a ver en Números, en el libro de Números. Y te invito a que me acompañes, por favor. Vamos a ver el libro de Números, capítulo 12. Vamos a leer desde el 13 en adelante, pero si tú tienes tiempo ahí, léete desde el versículo 1. Acompáñenme, por favor, a Números, capítulo 12. ¿Por qué la Biblia dice que Moisés es manso? ¿Toda la vida de Moisés fue manso? Definitivamente no. Si tú estuviste en las escuelas dominicales con nosotros ya meses pasados, creo yo, ya casi más de 1 o 2 meses, hablamos sobre Moisés. Y me acuerdo muy bien que en una de las, bueno, aquí tengo que ser sincero, escuchando la enseñanza de mi esposa, ¿no? Ahí se dividía la vida de Moisés en 3 partes. Una parte, yo me acuerdo que ella dijo que era como un caballo salvaje, ¿no? Un caballo sin dominio, sin control. Porque la Biblia dice en Hebreos que Moisés era, en hechos, era poderoso en palabra, ¿no? Por eso que él también mintió delante de la zarza cuando Dios le dijo, y él por excusa le dijo, Señor, yo soy tardo en lengua. ¿Cómo que tú eres tardo en lengua? Si tú estudiaste en las mejores universidades de Egipto y tú eras poderoso en palabra. Es pura excusa, ¿no? Pero después vimos que esos primeros 40 años era como un caballo salvaje, sin mansedumbre. Dios tuvo que utilizar 40 años de su vida para humillarlo siendo un pastor de ovejas, y lo humilló a tal punto que era un asno. Era un asno. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia del asno y de una oveja? El asno tiene que darle cuero para que reaccione.
Por eso que los asnos son fuertes. Pero cada vez que quieres que marche con la carga, tienes que pegarle. A diferencia del asno, los últimos 40 años de Moisés, cuando decidió hacer la voluntad de Dios, ahí se convirtió en una oveja. ¿Por qué oveja? Porque la oveja sabe escuchar la voz de su Señor. Porque la oveja sabe escuchar la voz de su maestro y sabe obedecer. Y aquí, en este versículo de Números capítulo 12, vamos a ver la reacción de una oveja. ¿Por qué? Porque Dios amansó, o Moisés permitió que Dios amance su vida. Entre paréntesis, chicos, ¿qué tanto yo permito que el Señor afecte mi vida? Para que yo cada vez sea más manso. Porque la Biblia dice que una bienaventuranza, y algo más, si tú revisas Gálatas, capítulo 5, te das cuenta que la mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu Santo. En otras palabras, si tú estás bien con el Señor y sale el fruto del Espíritu Santo, que son todas esas características, amor, gozo, paz, paciencia, no tengo tiempo de decirlo todos, aunque se me salten algunos, pero la mansedumbre, ¿no? La mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu Santo. Está en Gálatas. Quizás después lo vayamos a ojear, pero teniendo este preámbulo, y vamos a ver aquí un hombre que ya no es un caballo salvaje, ya ha sido mansado por el Señor, y vamos a ver cómo Él responde. Y al ver cómo Él responde, yo quiero que tú y yo nos examinemos si reaccionamos de esa forma. Fíjate bien, si lo leyeron, versículo 1 y 2 de Números 12, tiene que ver con que María y Aarón murmuraron en contra de Moisés. Hablaron mal de Moisés, hablaron mal del siervo de Dios. Escucha bien, aunque sean familia. Y cuando terminan de hablar mal de eso, al final del versículo 2, ¿qué dice? Y lo oyó Jehová. Si tú no quieres que te pase nada cuando tú y yo murmuramos contra alguien, asegúrate que Dios no te escuche. Si Dios no te escucha, no te va a pasar nada. Pero si Dios te escucha que tú y yo murmuramos de alguien, ahí te va a pasar algo. Bueno, la pregunta es, ¿dónde no escucha Dios? Al final del versículo 2 es impresionante. Y lo oyó Jehová. Ay, Dios mío. Fíjate lo que dice el versículo 3. Y este es el primer ejemplo de Moisés, ¿no? Y dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¡Qué declaración! ¡Wow! Literalmente él era como Cristo en el mundo en ese tiempo. Bueno, sí, para los judíos, Dios lo utilizó como el Salvador prácticamente, ¿no? Pero fíjate bien. Versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María. Fíjate bien qué hace Dios. Y el primer punto que yo quiero que nosotros veamos acá, después que ellos hablaron mal de Moisés directamente, este primer punto que yo puedo ver claramente aquí, yo lo anoté acá, dice, el manso sabe controlar sus impulsos. Cuando alguien habla mal de ti, y yo te hago la pregunta ahora mismo, ¿cómo tú reaccionas? Y si tú sabes que esa persona habló mal de ti, o tú sabes que esa persona te afectó de tal manera, no sé, que hizo algo terrible y eso te afectó, ¿cómo tú reaccionarías? Y es increíble realmente cómo Moisés reacciona aquí. ¿Cómo reacciona? Aquí alguien mencionó tranquilo. ¿Qué más? Realmente si tú revisas de versículo para abajo, no sale reacción de Moisés. Moisés no hace nada. Es interesante que Moisés no se defiende a pesar que hablaron directamente mal. Ahora, fíjate bien, vamos a leer. Versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón, salid, vengan conmigo a la puerta del tabernáculo. ¿No? Y ellos salieron los tres. Y versículo 5 dice, entonces Jehová descendió en la columna de la nube, dice, y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y María. Fíjense bien, ¿quiénes estaban en la puerta del tabernáculo? En la puerta del tabernáculo
vamos a tener que echar un poquito más para adelante. El simbolismo de la puerta del tabernáculo es Cristo. Cristo es el intercesor entre el hombre. Si te das cuenta, la puerta del tabernáculo está hecho del mismo lino que se hace el lugar santísimo. Ahora, ahí hay muchas otras cosas más que podemos ver, pero quiero que tú te des cuenta quiénes estaban en la puerta. ¿Estaban 2 personas o estaban 3? Estaban 3. Dios llamó a 3 personas. ¿A quiénes? Al que habían murmurado y a los 2 que lo murmuraron. Los 3 estaban ahí. Pero ¿a quién habló Dios estando en la puerta? Habló solamente a 2. Y mira qué le dice a los 2. Dice, entonces Jehová descendió en una columna de nube, se puso y llamó a Aarón y a María, salieron y él les dijo, miren, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión o en sueños con él. Es cierto, Dios le estaba diciendo a Aarón y a María, mira, cuando haya algún profeta entre ustedes, yo voy a hablar con esos profetas en sueños o en visiones. Y sí está bien. La mayoría de todos los profetas recibieron y normal, alabado sea Dios. Pero mira después lo que dice. No así a mi siervo. Y agrega una característica, Moisés es fiel. Y después dice, con ese hombre al que ustedes han murmurado, yo no le hablé ni en sueño ni en visión. Le voy a hablar cara a cara. ¡Wow! ¿Por qué recalco esta parte? Porque una persona mansa sabe voy a leerlo. Una persona mansa sabe controlar sus impulsos. Moisés no hizo nada. ¿Por qué? Porque Moisés sabía que Dios lo iba a defender. ¿Quién defendió a Moisés ahí? No lo hizo el pueblo. Las personas murmuraron contra Moisés. Moisés no dijo una palabra. Es más, me voy a adelantar. Después Moisés, las palabras que sale es orar por María. Moisés va a orar por la persona que lo murmura contra él. Entonces, el segundo punto acá es que una persona mansa en las circunstancias comprende que Dios es el que lo defiende. O sea, Dios te defiende a ti y a mí. Vayan conmigo a Romanos 8:31. Bueno, yo sé que allá no puedo pedirle que lo lea, quizás porque no se va a escuchar. Romanos 8:31, hay una canción, cuando estaba estudiando yo había aprendido una canción de este Salmos y es muy hermoso realmente. Y me gustaría cantarlo, pero no es muy conveniente que lo cante, ¿no? Pero al pensarlo da muchas ganas porque son todos versículos potentes, diría yo. Bueno, perdón que me tardé en buscarlo. Capítulo 8, versículo 31. Son preguntas retóricas. Fíjate bien. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? Es el que murió. ¿Qué me quiere decir estos versículos, chicos, chicas? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? El mundo no puede ser contra mí porque el que está dentro de mí es más fuerte que el que está fuera de mí. Y la Biblia dice que Dios también ya mató al que tenía el imperio de la muerte. Por eso la pregunta retórica, si el que me defiende es Dios, ¿quién contra mí? Por eso muchas veces cuando nosotros, en el caso de Moisés, cuando alguien murmura contra nosotros, a veces ataca nuestro orgullo. Y por eso reaccionamos, ¿no? Pero si yo tengo dominio propio y Dios es el que me controla, yo voy a poder lograr hacer lo que hizo Moisés. Moisés se quedó tranquilo, porque sabía que lo iba a defender Dios mismo. Y si Dios me defiende, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?
Me refiero al mundo, chicos. ¿Sí? Dios puede utilizar personas, ¿sí?, para aconsejarme, para consolarme, para muchas cosas, ¿no? Pero primero, una persona mansa no reacciona en impulsos porque sabe que Dios lo defiende. Tercero, ¿qué hace un manso o qué es una persona que tiene mansedumbre? Sabe perdonar. Una característica de una persona con mansedumbre, sabe perdonar. ¿Por qué? Si tú sigues releyendo el relato, tú vas a ver que después de que Dios le dijo a Aarón y a María, voy a leer desde el versículo 8, Números 12:8. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figura, y verá la apariencia de Dios. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Sabías? En la vida cristiana muchas personas pueden hablar en contra de ti. Pero si tú sabes que tú estás haciendo bien las cosas, tú puedes entender que tú tienes el defensor el Dios, el creador del universo. ¿Quién contra nosotros? Pero asegúrate de algo, que tú estés bien con el Señor antes de creer que Dios te vaya a defender en algún pecado tuyo. Dios no va a pasar por alto ningún pecado mío. No. Moisés pudo hacer eso porque Moisés estaba en plena comunión e intimidad con Dios. Y no son de este pasaje, hay otro pasaje muy fuerte aquí acerca de Moisés. Cuando Moisés fue a buscar las tablas de los mandamientos y se quedó 40 días y 40 noches allá arriba, frente a la presencia de Dios. De tal manera que cuando descendió, no sé si te acuerdas, yo ya lo he hablado muchas veces, quizás este pasaje, o lo he repetido. Cuando salió, dice que la parte de la gloria de Dios, el Shekinah, quedó pegado en la cara de Moisés. Y la persona que no veía la cara de Moisés tenía la apariencia de un ángel y tuvieron que colocarle un velo para que la gente no se asuste. ¿Eso qué me habla? ¿Eso qué quiere decir? Eso me habla de la tremenda intimidad que Moisés tenía con su Señor. Y por tener esa intimidad, la gente lo va a ver. Hoy en día es igual. Hoy en día, si de repente sale Shekinah no sé, en la cara de alguien, la gente sale huyendo quizás, ¿no? Pero realmente, bueno, no saldrá el Shekinah, pero la Biblia dice que el corazón alegre hermosa el rostro, ¿no? Es un versículo en donde me habla de que cuando tengo el gozo del Señor en mi vida, debe salir hacia afuera. Ojo, no significa que no estemos pasando por situaciones, pero está el gozo del Espíritu Santo. Vamos a regresar al punto este. Un aspecto de un manso es que sabe perdonar. ¿Por qué? Porque entendió el perdón de Dios. Fíjate bien acá. ¿Y cómo se demuestra eso? Producto de lo que dice Aarón y María, ¿sí? Aarón confiesa que hizo lo malo y María queda leprosa, ¿no? Y posiblemente iba a quedar leprosa por toda su vida. Pero fíjate bien lo que hace Moisés en el versículo 13. Dice, entonces Moisés clamó a Jehová. ¡Wow! En todo este punto Moisés no habló palabra. Fíjate bien en el pasaje. Moisés no se defendió porque sabía que Dios lo estaba defendiendo. Y Moisés actuó lo que naturalmente debería ser un cristiano manso. Un cristiano manso debe perdonar a la persona que te agrede. Bueno, aunque te duela quizás hacerlo. Pero fíjate bien, María habló mal de Moisés. Y Moisés aquí, en sus primeras palabras, versículo 13, dice que Moisés intercedió a Dios para que María se le quite la lepra. Y vemos aquí una característica tremenda de una persona que es mansa delante de Dios. No son de controlar sus emociones, no son de sabe que Dios lo defiende, sino que sabe perdonar. Porque aquí dice, si vamos a terminar de leerlo, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si sus padres hubieran escupido en su rostro, dice, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sí,
sea echada fuera del campamento, y aquí habrá de la misericordia. No tenemos tiempo para explicar ese ejemplo, ¿no? Pero Dios dijo, sí, por tu oración yo lo voy a perdonar. Yo la voy a perdonar. Recibirá un castigo. 7 días estará afuera y al 7º día la lepra se irá. Wow, vemos todo lo que Dios hace y puede hacer con un hombre que ha sido amansado, que antes era un caballo salvaje y ahora, después de pasar por 40 años de burro, ahora sí es una oveja. Yo no sé si yo estoy pasando por, si yo pudiera dividir quizás mi vida como Moisés, yo, wow, Señor, yo quisiera pronto ser una oveja que sabe escuchar la voz de su Señor. Significa que sabemos escuchar esto. ¿Y quieres que te diga algo? Tú y yo no sabemos escuchar esto si no pasamos tiempo con esto. Podemos ser cristianos de iglesia de los domingos, como siempre decimos, aprovechando el florero que trajo Karen. Podemos ser un cristiano florero que siempre está ahí presente, pero que no sabe escuchar. Desafío, el manso sabe escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Y esa es otra característica. Cuestionémonos, perdón, si la palabra fue fuerte. Examinémonos, vamos a colocar esa palabra, examinémonos. Señor, yo cada día estoy aprendiendo a escuchar tu voz, ¿no? Porque una persona que tiene mansedumbre es una persona que sabe escuchar. Un caballo amansado sabe escuchar la voz de su amo, ¿no? Y bueno, en el caso de Moisés ya no era un caballo, era una oveja. Ok, vamos al segundo personaje y último. Hoy son donde vamos a ver dos personajes. Y el segundo personaje, como sabe, a mí me gusta literar. Primero es Moisés, ahora vamos a ver al Mesías, pero vamos a ver a Jesús, ¿no? Vamos a Mateo capítulo 11, vamos a ver el ejemplo de Cristo mismo como mayor ejemplo de mansedumbre. El primer ejemplo fue Moisés como también tipo de Cristo, ¿no? Y aquí vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo como mayor, y él mismo se autotitula. Yo soy manso, dice, ¿no? Perdón. Mateo 11, 29. Perdón si estoy, porque amanecí con una alergia terrible, se me hinchó un poquito los labios y he estado destornando. Dice Mateo capítulo 11, a ver, vamos a leer desde el versículo 27. Fíjense bien, todas las cosas me fueron entregadas, dice así, entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Versículo 28 comienza con una orden, venid a mí, hace una invitación. Esa invitación, más que algo opcional, Dios manda. Ojo, mire bien, fíjense que aquí no está en imperativo, el verbo aquí venid, ¿no? Muchas veces, si bien decimos, un preámbulo bien rápido, Dios ha ofrecido la salvación, pero fíjate bien, Dios ha dado la orden, vengan todos a la salvación. Si tú y yo no respondemos a la orden del Señor, es una desobediencia. No sé si estoy tratando de hacerme entender. Dios ha mandado a que todo pecador se arrepienta, pero Él no quiere. Y cuando alguien no quiere, va en contra totalmente de lo que Dios quiere. Dios quiere que todo el mundo se arrepienta, porque así mismo lo dice la Biblia, que no queriendo que ninguno se pierda, sino todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios es que cada persona en este mundo conozca la verdad. Ese es el deseo de Dios, ¿no? Pero tristemente algunos van a rechazar esa invitación o van a rechazar ese mandato.
¿no? Fíjate bien, aquí el mandato dice, venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo te voy a dar el verdadero descanso. Versículo 29, aquí viene la palabra, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended. Esa palabra, ¿te acuerdas que al principio dije que lo podemos resaltar? La mansedumbre es algo que se aprende. Por eso la Biblia aquí dice, y Cristo hace la referencia, aprended, una orden, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. El gran ejemplo de mansedumbre, nuestro Señor Jesucristo, te está hablando directamente a ti y te está diciendo, aprende de mí, mírame a mí. Mira cómo soy yo, pregunta. ¿Cómo yo sé cómo es Dios? ¿O cómo yo sé cómo es Cristo? A través de la Biblia. Nosotros no vamos a conocer a Dios, a saber cómo Dios respondía a la gente, cómo Dios amaba a la gente, cómo Dios consolaba a la gente, cuando hablo de Dios de Cristo, ¿no? ¿No? Cómo Jesús hacía todo eso si yo no conozco la Biblia, ¿no? Si no conozco la Biblia, yo no voy a saber reaccionar. Y por eso es importante la referencia de aprender. Dios quiere, si tú y yo queremos ser mansos como Cristo, debemos aprender a través de conocer cómo es Cristo, cómo es Él, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Y me gustaría invitar a algunos que podemos leer algunos versículos, ¿no? Vamos a buscarlos, ¿sí? Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 6 y vamos a ver qué cositas Dios, Jesucristo, a través de los evangelios, a través de las cartas de Pablo, nos quiere mostrar a nosotros de la diferencia del mundo que es salvaje y de uno que es manso, ¿no? 1 Corintios capítulo 6, versículo 7. ¿No? Y el otro versículo, si lo puedes ir buscando, está en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 23. 1 de Corintios capítulo 6, versículo 7. Leo. Así que, dice, por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Dice, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Este pasaje es interesante. ¿Qué significa cuando Cristo nos dice a nosotros, o aquí delante sería el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, dice, ya está mal que entre ustedes haya tantos pleitos. ¿Por qué no soportas a las personas? Dice, ¿por qué no sufrís el agravio? ¿No? Y si recordamos a Moisés, cuando Aarón y María hablaron mal en contra de Moisés, delante de él, fíjate que Moisés supo sufrir el agravio. No respondió palabra en defensa propia, porque sabía que Dios lo iba a defender. Y aquí es parecido o es igual. Igualito, porque dice claramente, dice Pablo, ¿por qué no sufrís el agravio? ¿Por qué te tiene que defender a veces? Chicos, hay veces que la mejor defensa es mantener la boca cerrada. Porque a veces cuando yo hablo la boca sin amor, puede mostrar mucho más cosas, ¿no? Hay un versículo en Proverbios, si no me equivoco, dice de la abundancia del corazón va a abrir la boca. Y si yo sé que no tengo suficiente amor dentro del corazón, cuando yo hablo la boca va a salir mucha carne y no va a salir mucho amor, ¿no? Otro versículo, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23. 1 de Pedro.
Vamos a leer desde el 22. Y aquí hace referencia de cómo Cristo actuó. Dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Versículo 23. Quien cuando le maldecían, miren eso, no respondía con maldición. Cuando padecía, dice, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Lo mismo como hizo Moisés también. ¿Cristo sufrió maldición? Pues, ¿cómo no? La persona lo escupían. Y la Biblia dice que cuando la gente maldijo a Cristo, claramente Él entregaba la causa, lo encomendaba al que juzga justamente. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que hacer muchas veces. Cuando tú sientas que alguien te está juzgando, te está haciendo algo indebido, tú sabes que hay ojos allá arriba, como lo que pasó, hay más que ojos, hay oídos también, como lo que vimos en Números. Y cuando Aarón y María murmuraron, dice que Jehová oyó. Así que esa parte no tenemos que preocuparnos. Vamos nuevamente, vamos a Mateo capítulo 11 y vamos a terminar ya este tiempo. En Mateo capítulo 11 culmina aquí, dice, llevad, venid a mí todo lo que está cansado, llevad mi yugo, dice, sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Sí? Y hallaréis, dice, descanso en vuestras almas. Voy a terminar con la primera parte. Ahí dice, Cristo hace una invitación de llevar un yugo. Si no me equivoco, Giancarlo se explicó un poco acerca de ese yugo, ¿no? Y hay dos referencias interesantes de qué es el yugo. El yugo sí es el pedazo de madera que mantiene al animal y que va en una misma dirección. Dice Cristo, agarra mi yugo. Ahora, en los tiempos de antes, en los arados grandes utilizaban dos animales. Y por lo general, para que un animal aprenda, ¿sí? Le colocaban a un animal ya diestro un yugo y al lado al que estaba aprendiendo. No sé si me hago entender. O sea, el yugo era un solo pedazo de madera que cubría dos animales. Uno que era más veterano, experimental, que ya sabía arar, que ya sabía mantener la senda, y uno que estaba aprendiendo. Y agarraban al que estaba aprendiendo y lo colocaban al lado de ese. Imagínate que Dios te pide a ti que te coloques al lado de Él. Dice, lleva mi yugo. ¿Significa qué? Abandona tu yugo solitario y ven, únete a mí, ponte al lado mío. Cristo le está diciendo a la gente, ponte al lado mío y yo voy a arar contigo. ¿Y quién es el que lleva el mayor peso? Dios, Cristo. Cristo, y es una invitación directa. Al manso, a los mansos, dice, ven, camina conmigo. Y hay muchos versículos que hablan sobre caminar con Cristo. Uno de los grandes que a mí me gusta es Enoc. La Biblia dice que Enoc caminó tan cerca de Dios que Dios una vez le dijo, Enoc, tú ya estás tan cerca de casa, ¿por qué no te quedas en casa ya? ¿Para qué vas a regresar al mundo? Caminó tan cerca. Otra referencia es Moisés. Moisés también caminó tan cerca que cuando Moisés murió, hasta los ángeles y los demonios peleaban por su cuerpo. Después vemos otra referencia de otra persona que caminó muy cerca de Dios, Elías. Elías, cuando se iba, su discípulo Eliseo estaba muy preocupado, pero le demandó una doble porción de su espíritu. Y después Eliseo pudo ver el milagro de Dios cuando un carro de fuego venía, hacía una parada, se subió su maestro y se lo llevó, porque caminó cerca del Señor. Hoy en día puede haber esos milagros de que una persona camine bien cerca de Dios, sí. Y ese es el desafío para ti y para mí. ¿Queremos ser mansos? Sí, Señor, yo quiero ser manso. Yo quiero aprender a escuchar tu voz como una oveja, ¿no? Pero también, Señor, yo quiero aprender a perdonar. Yo quiero aprender a no reaccionar como el mundo reacciona, ¿no? Y yo quiero mantenerme en tu yugo. Dice, llevad mi yugo porque es ligera mi carga. Es ligera la carga, ¿por qué? Porque yo no lo llevo, lo lleva Él.
Él que está al lado mío y Él camina conmigo, ¿no? Y eso es lo lindo, ¿sí? Que nosotros podemos aprender a caminar. Y al caminar con el Señor, tú vas a ver cómo realmente se manifiesta la mansedumbre, como dice la Biblia, ¿no? Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a aprender a ser mansos, Señor. Ayúdanos a ver los ejemplos que tú has dejado en la palabra de Dios. El ejemplo de Moisés, que a pesar que familia habló mal de él, él no respondió mal por mal, Señor. Él supo encomendar al que juzga justamente, porque Moisés sabía que tú lo defiendes. Y en medio de eso Moisés aprendió a perdonar. Ayúdanos, Señor, a entender que la mansedumbre también significa aprender a perdonar. Ayúdanos a entender que la mansedumbre también significa, Señor, aprender a ser como Cristo. Y aprender a ser como Cristo, Señor, es caminar al lado de Cristo. Enséñanos a caminar con tu palabra, Señor, mientras caminemos en esta peregrinación en este mundo. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.